En este vídeo os hablo de la Alta Edad Media. Nos adentramos directamente en este tema y concretamente nos vamos a la cronología y los rasgos principales que nos vamos a encontrar dentro del feudalismo. Bueno, pues el feudalismo comenzamos definiéndolo y establecemos que es el sistema político, económico y social que se va a dar en Europa entre el siglo IX y el siglo XV. ¿Cuáles son las características principales que encontramos en este sistema? Pues la primera de ellas va a ser la pérdida de poder de los reyes. ¿Por qué? Ahora después lo voy comentando. Una economía totalmente basada en los elementos agrícolas y agrarios, ganadería, explotación forestal, agricultura, una sociedad basada en relaciones de dependencia e influencia de la religiosidad cristiana. Va a ser muy importante la dependencia que van a tener entre los diferentes estamentos sociales y también la influencia de la religiosidad cristiana. No se nos puede olvidar que en este momento en el cual la guerra y la inseguridad era algo notable y diario, bueno, pues el prepararte para la vida después de la muerte era algo totalmente primordial. Por este mismo motivo nace una inseguridad, una crisis y una pobreza marcada sobre todo por la muerte de Carlomagno. A la muerte de Carlomagno, sobre todo en ese siglo IX, bueno, pues se van a producir la ruptura de las fronteras y el ataque de una gran cantidad de pueblos extranjeros. Por ese mismo motivo, o lo que se provoca, es la creación del feudalismo. Esta inseguridad nace básicamente por la lucha entre pueblos. Lucha también que se va a dar entre los diferentes sucesores al trono y el ataque de pueblos invasores, entre ellos los musulmanes. Pero claro, no van a ser solo los únicos, sino que también nos encontramos pues los vikingos, normandos. En el Atlántico, y los búlgaros, los magiares y los eslavos en el centro de Europa. Si observamos claramente este mapa, bueno, pues aquí podemos ver las diferentes extensiones que van a tener cada uno de estos pueblos. Como podéis ver, los reinos islámicos que penetraron por el sur de la península ibérica o después de la muerte de Carlomagno, bueno, pues como podéis ver, todo su territorio quedó muy dividido. Luis el Piadoso lo divide entre sus tres hijos, pero los diferentes ataques entre todos los pueblos que había en el este o también al norte hace que el mapa de Europa o de la Europa de este siglo IX, bueno, pues sea bastante significativo y cambiante. Continuamos. A su vez, los reyes, al no poder defender lo que es su propio territorio, pues tienden a dividirlo y lo confían en nobles locales. En este mismo momento tenemos que tener muy en cuenta que todo el territorio del rey va a quedar totalmente dividido. Por lo tanto, tenemos con que la influencia de ese rey sigue siendo importante porque su poder procedía de Dios, pero los nobles locales adquieren un papel muy relevante en la política del momento. Estos nobles le juran fidelidad y ayuda militar a cambio de concesiones. Cuando hablamos de concesiones nos estamos refiriendo claramente a grandes extensiones de tierra. A su vez, los campesinos buscan la protección de los nobles. Obvio, ellos vivían en casas de materiales muy pobres. Siempre que había algún momento crítico, como por ejemplo un ataque, siempre estos campesinos solían refugiarse en el castillo de los nobles. Para eso se estableció una serie de pactos. Le entregaban tierra a cambio de trabajo. Todo esto provoca la concentración de tierra en poder de nobles, obispos, abades, a los que se subordinan una gran masa de campesinos. La monarquía feudal va a ser otro de los elementos clave en este periodo. La Europa feudal se encontraba dividida en muchos reinos independientes, siempre gobernados por reyes cuyo poder se decía que provenía de Dios. Por decirlo de alguna forma, era la salvaguardia que tenía para que todos los nobles a los cuales le habían entregado territorio se subordinasen al poder del rey. Su autoridad era amplia, pero en realidad, cuidado con esto que es muy importante, chicos y chicas, era el primero entre sus iguales. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad, os lo explico a través de este dibujo. Nosotros tenemos con que esto básicamente sería el poder o las extensiones del rey. Aquí estaría su castillo y este sería su territorio. Pero claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, que si este territorio se lo da a un noble, este se lo da a otro noble, este se lo da a un abad y este también lo divide entre otro noble y otro noble, cuidado, el poder del rey queda totalmente menguado y disminuido. Es más, si nosotros vemos, sí, en esta extensión el poder del rey o la parte de tierra del rey es potente, pero si se unen los diferentes nobles,
automáticamente podrían destronar a este rey, algo que no se va a producir, ya que había en este momento algo muy importante, que era la fidelidad, o cumplir su palabra. En esa época era muy importante. Era el primero entre sus iguales, como ya he dicho y he explicado, ya que los grandes nobles y abades actuaban casi siempre con independencia. Ahora, otro elemento muy importante a tener en cuenta va a ser la curia regia. A veces ayudaban en el gobierno de la curia regia, que era una asamblea de grandes nobles y eclesiásticos que le aconsejaban en los asuntos más importantes. ¿A quién? Obvio, siempre, el que va a ser aconsejado va a ser el rey. Para su administración, el territorio siempre se dividía en condados. No se nos puede olvidar que ya los condados eran un tipo de división administrativa que ya provenía del Imperio Carolingio, dirigidos por condes y ducados, gobernados por duques. En el Imperio Carolingio, esos ducados se denominaban marcas. A partir de ahora pasan a ser ducados, gobernados por duques. En este segundo epígrafe tratamos la economía feudal, que es totalmente básica dentro de este tema. Bueno, pues uno de los recursos que más nos vamos a encontrar en la Europa medieval van a ser los feudos o los señoríos. No se nos puede olvidar que en este momento Europa era un mundo totalmente agrario en el que la riqueza se fundamentaba siempre en la posesión de la tierra. ¿Qué eran los feudos o señoríos? Pues van a ser grandes extensiones de tierra que pertenecían al rey. Cuidado. Y este daba a la nobleza o clero a cambio de su servicio. Estos se componían de la reserva señorial y los mansos. Mira, en este esquema del feudo, el cual proviene de la editorial Anaya, nos encontramos las diferentes partes que componían al feudo. Por un lado, nos vamos a encontrar que estaba el castillo, donde solía vivir el rey, una parte que era la reserva señorial, siempre unida y asociada al castillo, y el bosque, donde, pues tanto el rey como los nobles principales, incluso su familia, se dedicaban a la caza, a dar paseos, etcétera. Otra de las partes muy importantes que nos encontramos es la aldea y los mansos. Los mansos siempre eran un conjunto de tierras que pertenecían a la aldea, donde el rey o el señor feudal daba a los campesinos a cambio de prestaciones. Comenzamos. Vamos con la reserva señorial. Era un territorio explotado, no explotador, quito la R, por el señor. Incluía su residencia o castillo y las mejores tierras que cultivaban los campesinos, pastos para el ganado y tierra de caza, e incluso solían tener un río. Los mansos, en cambio, eran pequeñas parcelas que daba el señor a los campesinos o se las alquilaba entre comillas. A cambio, debía darle parte de la cosecha y trabajar la tierra de la reserva señorial. Es muy importante, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que ese campesino, el cual trabajaba esas tierras, cuidado, esas tierras se le había dado su señor, por lo tanto siempre había una contraprestación con referencia a eso. Por lo tanto, a cambio debía darle parte de su cosecha y trabajar la tierra de la reserva señorial. O sea, de la cosecha del campesino conseguía de su manso una parte era para el señor, y también el campesino debía de trabajar las tierras que estaban en la reserva señorial, como por ejemplo arar en primavera o quitar la mala hierba. También prestaban servicio en el castillo. No se nos puede olvidar que dentro de esta aldea nos vamos a encontrar, por ejemplo, que había algún carpintero. Pues aparte de tener muchísimos empleos, aparte de llevar su carpintería o incluso también trabajar las tierras, pues si algún desperfecto se producía relativo a madera en el castillo, reparar una puerta, una mesa, una silla o crear algún mueble, pues este carpintero debía hacerlo con su señor. Continuamos con el trabajo en el feudo, en el señorío. Pues este esquema o esta ilustración que procede de la editorial Anaya, pues nos muestran un poquito cómo estaban concebidos o cómo eran esos feudos o señoríos. La mayoría de ellos eran totalmente autosuficientes, es decir, en ellos se realizaban las tareas agrarias, se fabricaban artículos necesarios para la vida cotidiana. El trabajo de la tierra, como podemos observar aquí en esta parte, la reserva señorial, campos de cultivo o bien las terrazas con cultivo. Empleaban siempre herramientas muy rudimentarias, muchas de ellas procedían de este mundo romano que hemos visto antes, como la azada, la hoz, la guadaña o el arado. El arado pasó a ser tirado por bueyes, pero era poco pesado y apenas profundizaba el suelo. Muchas veces era de madera, por lo tanto estaba más tiempo roto que nuevo.
Para mantener la fertilidad de la tierra, bueno, pues se practicaba la rotación bienal, que eso lo veremos posteriormente. Siempre se dejaba una de las hojas de la tierra. Una de las hojas de la tierra se podía dejar o se dejaba en barbecho para que tuviese todos los nutrientes, y al año siguiente esta que se dejaba en barbecho se sembraba y la que el año anterior se había sembrado se dejaba en barbecho, ¿vale? De ahí su nombre. Rotación bienal. Este sería el esquema, pero lo veremos en unidades posteriores. Aún así, os lo avanzo. Como consecuencia, bueno, pues nos vamos a encontrar que los rendimientos de la tierra eran bastante escasos. La fabricación de los artículos, bueno, pues eran muy necesarios para llevar a cabo lo que es la vida en las diferentes profesiones, y siempre se suelen hacer en los talleres del señorío: la herrería, la carpintería, la tonelería, etcétera, etcétera. Algunas instalaciones, como por ejemplo puede ser, pues, ¿qué te digo yo? La prensa, o directamente el molino, que lo tenemos aquí. Era propiedad del señor y siempre cobraba impuestos a los campesinos por utilizarlo. El comercio en esta época va a ser muy escaso. De él solían encargarse, bueno, pues mercaderes ambulantes que iban y venían por los diferentes pueblos, señoríos, feudos. La sociedad feudal. Bueno, pues para hablar de la sociedad feudal sigo el mismo esquema que hemos visto en vídeos anteriores o en temas anteriores, que es la construcción de una pirámide. Bueno, pues dentro de la sociedad feudal, a nosotros no se nos puede olvidar que van a ser dos los estamentos más potentes que nos encontramos. Cada vez que hablemos de estamentos, me refiero a disposición dentro de la pirámide. Por lo tanto, tenemos un estamento muy fuerte que va a ser el de los privilegiados, y otro estamento que es donde más o menos, donde casi siempre estaba la mayor cantidad de población, que era el de los no privilegiados. Vamos viendo cada uno de estos estamentos. Bueno, pues comenzamos con el primero, que va a ser el estamento de los privilegiados, y en él aparecen dos grupos que ya hemos visto anteriormente, tanto la nobleza como el clero, cada uno situado a un lado de esta pirámide. La nobleza, ¿qué se defendía? Bueno, pues básicamente guerreaba y defendía a la sociedad. El clero, pues oraba por la humanidad. En esta época de inseguridad, como ya he dicho anteriormente, a todo el mundo, bueno, pues le gustaba guardarse un puestecito para, una vez muerto, ir al cielo. Una cosita, se me olvidaba decir que esta sociedad estamental se accedía siempre por nacimiento, excepto en el caso del clero. Los trabajadores, bueno, pues realizaban las tareas necesarias para mantener y alimentar a los otros dos grupos. ¿Cómo? Sí, como lo cuento. Básicamente, estos dos grupos de aquí, la nobleza y el clero, no trabajaban, no pagaban impuestos, gozaban de leyes especiales y ocupaban cargos destacados. O sea que si nacías en uno de estos dos, habías triunfado. En cambio, los trabajadores tenían que hacerlo todo. ¿Quién eran esos trabajadores? Pues campesinos libres, comerciantes, artesanos y siervos, ¿vale? Seguimos recuperando ese estamento de siervos que vimos en el Imperio Carolingio, y trabajaban para los otros dos sectores. Dentro de la sociedad feudal, uno de los elementos clave en este periodo van a ser las relaciones de dependencia. Dentro de esas relaciones de dependencia hay dos tipos. Vamos con las primeras. Las relaciones feudo-vasalláticas o de vasallaje. Estaban comprendidas por el señor, el cual podía ser un rey o un alto clero o noble, y un vasallo, que era un noble o un clero de menor categoría. Eran pactos de alianza militar a cambio de concesiones económicas. Casi siempre esas concesiones económicas, como ya os he comentado, eran tierras. Se llevaban a cabo en el acto de vasallaje, una solemne ceremonia que constaba de dos partes. Vamos a ver esas dos partes. La primera de ellas era el homenaje. Ese homenaje, el vasallo arrodillado, que lo tenemos aquí en el dibujo, introducía las manos en las manos de su señor, aceptando ser su vasallo, y le prometía fidelidad, y muy importante, y ayuda militar y consejo. No se nos puede olvidar que esto lo hemos visto anteriormente en la curia regia. La segunda parte de esta ceremonia era la investidura, donde el señor entregaba a su vasallo como símbolo un puñado de tierra. Cuidado, porque ese puñado de tierra siempre estaba asociado o era
un símbolo muy pequeño de la gran extensión de tierra que posteriormente le concedería. También le daba una vara y un anillo, o un báculo en el caso del clero. Este puñado de tierra, como he dicho anteriormente, hacía referencia al feudo, que era una gran extensión de tierra que aseguraba el sustento del vasallo y su derecho a gobernarla. Como segunda parte de esas relaciones de dependencia tenemos las siguientes, las relaciones de servidumbre. Estas van a ser llevadas a cabo por los señores, un clero, un noble y los campesinos. El señor, bueno, pues el señor daba al campesino protección, permiso para trabajar la tierra y justicia. Y el campesino, a cambio, era obligado a trabajar la reserva señorial, dar parte de su cosecha y pagar los derechos señoriales. Y esto mismo es lo que tenemos en este dibujo. Aquí vemos al señor, identificado siempre con su espada. El señor le daba al campesino con esta flecha, pues le va a dar protección, justicia y permiso para trabajar la tierra. Una especie así como de concesión, pero escrita y refrendada a través de diploma. Luego también, ¿qué le daba la obligación del campesino? Pues siempre era dar impuestos, en este caso tanto en dinero como en ofrendas, o en productos físicos, entregarle parte de su cosecha y también trabajar la reserva del señor. La sociedad feudal, los nobles, ¿cómo vivían esto? Bueno, pues los nobles es un estamento formado por unos pocos privilegiados y se dividía en la alta nobleza, ¿vale? Y por otro lado, la baja nobleza. La alta nobleza eran vasallos directos del rey, como los duques, condes, marqueses y barones. Estos van a ser los diferentes títulos nobiliarios que nosotros nos vamos a encontrar a lo largo de la etapa de la Edad Media. Por otro lado estaba la baja nobleza, nobles de menor categoría como caballeros o personas que podían mantener un caballo y armamento de guerra, ¿vale? En aquella época nosotros nos vamos a encontrar con que muchas veces los integrantes de esta baja nobleza, poco o nada, tenían que ver con los campesinos que estaban en la sociedad o en el estamento no privilegiado, pero como eran caballeros o bien personas que podían mantener un caballo, automáticamente se les consideraban nobles. ¿Cómo vivían estos varones nobles? Cuidado porque nosotros tenemos dos elementos claramente diferenciados entre si eras chico y chica. En aquella época estaba muy diferenciado y sesgada su posición en la sociedad. Los varones nobles, todo giraba en torno a la guerra. Ellos eran los que se encargaban de defender a la sociedad. En tiempo de guerra batallaban y en tiempo de paz entrenaban, cazaban y comían comían casi siempre o cuando podían carne y pescado, por lo tanto tenían muchísima suerte y también dirigían el feudo. En cambio, las damas nobles se casaban con el pretendiente, atentos y atentas con esto, que eligiera su padre. Muchas de las veces nos vamos a encontrar con que la vida de las damas nobles estaba ya desde su nacimiento y desde su cuna totalmente decidida. Su padre era el que muchas veces la usaba para unir familias y crear algunos acuerdos matrimoniales siempre basados en el interés económico. Debía obediencia a su marido, mandaba a los sirvientes, educaba a los hijos, oraba también y bordaban. Y si quedaban solteras, lo único que podían hacer era ir a un convento. Muchas de estas damas nobles, sobre todo las de alta alcurnia, cuando moría su marido y quedaban viudas, muchas de ellas también ingresaban en conventos. En esta diapositiva, bueno, pues lo que hago es ampliar un poquito lo que hemos visto anteriormente. Os dejo aquí dos imágenes de cómo era la moda típica del momento, cómo se ataviaban tanto los hombres como las mujeres, siempre de una alta posición social. Aquí en cambio, bueno, pues vamos a encontrarnos también estas ambas fotografías. Las ilustraciones que siempre utilizo son esas de la editorial Anaya. Aparece así lo que es el caballero y su escudero, que era la persona encargada, bueno, pues muchas veces de ayudarle en la vestimenta o también de subirse al caballo. Siempre aparecía, bueno, pues con su yelmo, su cota de malla, los diferentes estandartes, hacha, el escudo, lanza, todo el instrumental que siempre solía utilizarse en tiempo de guerra. Seguimos avanzando en esta visión de la sociedad feudal y en esta diapositiva os voy a hablar de la residencia de los nobles. Y para ello me valgo de estas tres fotografías, bueno, dos fotografías y un esquema, una sección del castillo de Belalcázar, que es uno de los ejemplos del gótico militar mejor conservado. A día de hoy está restaurado por la Junta de Andalucía y su torre del homenaje creo que es
la más alta que nos encontramos de España. Bueno, pues los nobles residían en castillos y era el lugar donde se refugiaba la población si eran atacados. Todos estos castillos iban a tener, aparte de sus murallas y residencia del señor, un perímetro de muralla creada por si tenían que pasar a ser ocupados por el pueblo. El castillo siempre solía estar en un lugar elevado. ¿Por qué? Porque era un lugar que siempre se mantenía o se usaba de torre vigía y también, por si es atacado, que sea inexpugnable. Estaba rodeado de un foso, murallas, torres y zonas claramente diferenciadas. La parte principal que nos vamos a encontrar es esta de aquí, que es la torre del homenaje. Por ejemplo, en el castillo de Belalcázar, creo que esta torre eran las cocinas, o sea, cada una de estas torres, iban a tener una función diferente. Aposentos de los señores, había visitas, etcétera, etcétera. Y la única entrada estaba aquí situada. Esa torre del homenaje también estaba dividida en estancias, como habitaciones, cocinas, salones y zonas de recibimiento. Porque siempre esa zona de recibimiento solía ser el salón del trono, que era donde el señor feudal, bueno, pues solía recibir a sus vasallos. Aquí os podéis observar algunas de las diferentes, bueno, de algunas de las estancias de este castillo de Belalcázar. Creo que está aquí en la superior. Bueno, aquí lo podemos ver en este esquema. En la superior, por lo tanto, esta estancia de aquí sería la que os muestro, la cual aparece una serie de arcos de medio punto, una bóveda ojival en esta parte de aquí, típico sobre todo del gótico. Las ventanas eran muy leves, pero en esta torre, bueno, pues podemos ver claramente los diferentes extractos o zonas que tenía. Esta parte de aquí se hizo que era una mazmorra, un aljibe, bueno, aparece una primera estancia, una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta. Todas y cada una de ellas van a tener una serie de suelos con vigas de madera. En algunas zonas se han recuperado estos arcos también de granito, los cuales son enfrentados para dar mucho más consistencia a la torre. Y parece ser que los muros de la torre son de casi 4 metros de espesor, así que imaginaros, las ventanas que hay son muchas veces pues minúsculas, ya que tienen que darle sujeción y fuerza a dicho elemento, a dicho castillo en este caso. Muy importante, se me olvidaba decir, mira, en esta parte de aquí, que es súper curioso, es que este castillo pertenecía a los señores de Sotomayor y Zúñiga, y en esta parte de aquí tenéis, en esta especie como de almena o de saliente, los escudos de los Sotomayor representados. Era, por decirlo de alguna forma, como el DNI o el escudo era el elemento más representativo, lo que representaba a la familia noble. Siempre solían colocarlo en las puertas para saber identificar quién era la persona que vivía dentro. Y en este caso, aquí tenemos la ficha de presentación de esta familia noble del norte de Córdoba. Continuamos con la sociedad feudal y en este caso vamos a ver todo lo relacionado con el clero. Bueno, pues el clero no va a ser un estamento homogéneo, ya que en él o dentro de él no vamos a encontrar alguna diferencia. Podemos encontrar, por un lado, el alto clero. Incluía al papa, los obispos, los abades y abadesas, que disfrutaban de feudos y rentas. Eran uno de los más privilegiados dentro de este estamento. Por otro lado, el bajo clero, que incluía a los sacerdotes, monjes y monjas de los propios monasterios y vivían de forma bastante más pobre. Según donde viviese, estaba el clero secular, que vivían entre los laicos, por ejemplo, los obispos y los sacerdotes, y el clero regular, los cuales vivían en monasterios y siempre tenían que seguir, bueno, pues la regla que marcase la orden a la que pertenecían. Por ejemplo, eran los abades, abadesas, monjes y monjas. En el terreno político, pues intervenían en los asuntos políticos. No se nos puede olvidar, que ya hemos visto anteriormente, que vamos a encontrarnos con que aparecen algunos clérigos que formaban parte de la curia regia. Por lo tanto, aconsejaban a los reyes y arbitraban en las disputas. Siempre llevan a tener la última palabra por ser la voluntad de Dios. Muchas veces se frenaba la violencia. ¿A través de qué? Pues a través de la paz de Dios, que prohibía atacar a personas atacar a personas o lugares indefensos, ¿vale? Y la tregua de Dios, que prohibía hacer la guerra los domingos, días de fiesta y en ciertas épocas del año. Por otro lado, en el terreno económico, al ser un estamento privilegiado, no pagaba impuestos, poseía feudos y recibía donaciones. Entre ellos, muy importante, que tenían derecho al diezmo, que era dar la 10ª parte, en este caso, por ejemplo, de la cosecha, al sector del clero. Por otro lado, en el terreno social, controlaban el comportamiento de las personas y las obligaciones religiosas. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época la Iglesia iba a estar en la base de todo y cada uno
de los diferentes o de las diferentes situaciones. Siempre la iglesia y la religión estaba asociada al comportamiento que deberían de tener. Asistían a pobres, enfermos, huérfanos, refugiaban a perseguidos y hospedaban a peregrinos. La vida se hacía siempre al ritmo de las campanas. Lo pongo en cursiva porque es muy importante y en aquella época tenemos que tener muy en cuenta con que las campanas eran todo. Evidentemente no había relojes y, por ejemplo, si moría una persona, las campanas sonaban de una forma. Si, por ejemplo, se producía un incendio, de otra, si eran atacados, era por decirlo de alguna forma como la alarma o el sonido que marcaba los diferentes sectores o situaciones en las que vivían estas personas. En el terreno cultural, bueno, pues la iglesia se encargaba de la enseñanza y también financiaba obras de arte. Va a ser uno de los mecenas más importantes que nos encontramos. En esta imagen, como podéis comprobar también de la editorial de Anaya, aparece representado lo que sería el monasterio. El monasterio, bueno, pues por decirlo de alguna forma, iba a ser, bueno, pues el centro neurálgico, en este caso, de muchas zonas, sobre todo donde la iglesia tiene su máxima representación. Los benedictinos, bueno, pues fue la orden principal fundada por San Benito de Nursia en el siglo VI, donde su mayor lema va a ser el Ora et Labora. Zonas que nos encontramos en este monasterio. Bueno, pues la principal de todas va a ser la iglesia. De todas las dependencias, bueno, también tenemos que decir que este monasterio estaba hecho con materiales bastante ricos, como puede ser la piedra, albergaba una gran cantidad de obras de arte y muchos de estos monasterios a día de hoy son centros artísticos que marcaron los diferentes gustos y los estilos que se crearon en el momento. Vale, entonces, como iba nombrando, que me voy, la iglesia va a ser el centro neurálgico donde se van a cabo, bueno, pues todos los diferentes rezos que iban a tener, desde los maitines hasta lo que se iban dando a lo largo del día. Había una parte que siempre organizaba el propio monasterio, que va a ser el claustro. Siempre se hace una zona porticada y en torno a él pues se situaban bien las cocinas, el refectorio, que era donde comían los monjes, o bien la sala capitular. Era una de las principales salas donde solía estar, bueno, pues el abad, la abadesa principal del monasterio. También se encontraba la celda de los monjes, donde ellos solían residir. O también encontramos otras zonas realmente importantes como el pozo, bien el atrium o el scriptorium, donde se copiaban la mayoría de los libros. No se nos puede olvidar que en esta época de tanta inseguridad, tanta indefensión, donde desaparece, por decirlo de alguna forma, lo que es el saber, los monjes, bueno, pues van a tener los principales libros. Lo que hacían era irlos copiando. Entre ellos destacan muchísimo las miniaturas que se van a hacer en los libros. Esas miniaturas eran como una especie como de dibujo bastante pequeño. Y también, unido a lo que son a la celda de los monjes, también nos encontramos, bueno, pues la tierra de cultivo, el huerto. No se nos puede olvidar que era un ente totalmente autosuficiente, y los monjes pues se dedicaban a eso, seguían esa regla, el ora et labora. Más cosas que comentaros del monasterio. Bueno, aparte de eso, siempre cerca vamos a tener muchas veces lo que son lagares, talleres de tejidos, forjados, carpintería. Y sí que es cierto que en torno a estos monasterios, conforme va pasando el tiempo, pues muchas veces se fundaron tanto lo que son hospederías, enfermería, o incluso se van uniendo una serie de casas y se creó una especie de villetas muy cerca del monasterio, que en esta época, bueno, pues va a ser un centro bastante importante, y sobre todo en torno a él van a girar una gran cantidad de actividades económicas. Como he comentado antes, bueno, pues tenemos como los benedictinos, va a ser la orden principal de todas. Característica principal, como aparece en este dibujo, siempre iban vestidos de negro. Tenían los votos de pobreza, obediencia y también el de castidad. Se regían también, como he dicho antes, por el lema del ora et labora. Y combinaba la oración con el trabajo manual, y llevaban casi siempre una alimentación bastante austera, basada, bueno, pues en sopa, pan, verdura, huevos, etcétera. La carne y el pescado eran o se producían siempre para momentos bastante excepcionales. Como último sector dentro de la sociedad feudal nos encontramos con los trabajadores. Era el sector no privilegiado, como hemos dicho anteriormente. Voy a apuntar aquí, no privilegiado. Y tenía que trabajar por los otros dos sectores, la nobleza y el clero. Entre ellos encontramos lo siguiente: los villanos, que eran personas libres que podían vivir donde quisieran, o abandonar el feudo. Y por otro lado, los siervos. Estos siervos no podían abandonar el manso,
¿vale? Donde trabajaban, al que estaban unidos, y esta condición pasaba de padres a hijos, ¿vale? Muy importante. Solían poseer algunos bienes y el señor, el cual les daba protección, no podía golpearlos o venderlos como esclavos. Hombres. Realizaban las labores más pesadas, como por ejemplo arar o talar los árboles. Algunos eran carpinteros, albañiles o bien panaderos. Trabajaban de sol a sol, desde que amanecía hasta que anochecía, con herramientas muy rudimentarias, y pagaban al señor impuestos por trabajar la tierra y usar algunas instalaciones como el molino o el horno. Y trabajaban en la reserva señorial gratis, como hemos dicho anteriormente, y pagaban el diezmo a la iglesia. Las mujeres ayudaban en las tareas agrarias como la vendimia o la siembra, realizaban las tareas domésticas, tejían, cuidaban a los niños, y algunas eran lavanderas o sirvientas. Los niños y las niñas, pues hacían los trabajos menos duros. Comenzaban, a los 4 años colaborando en las tareas domésticas, como por ejemplo cuidar de animales o buscar leña. Y a los 14, cuando ya se les consideraban mayores de edad, trabajaban en las faenas agrícolas. La vestimenta que solían tener, pues también era bastante peculiar. Como muestro en este dibujo, solían tener una sola vestimenta hecha casi siempre por las campesinas, en tejidos rudos, parduzcos y sin teñir. Por lo tanto, tiene que ser una ropa totalmente resistente para que durase un año. Imaginaros, la mayoría de ellos os solían cambiarla o comprársela, tanto lo que es la vestimenta como los zapatos, en las ferias. Pero cuidado, que las ferias que había antiguamente no son como las ferias que nosotros nos encontramos ahora, sino que eran una especie como de feria donde se vendía ganado, ¿vale? Ferias de ganado, ¿ok? Era el momento álgido, el momento más importante, siempre estaba muchas veces relacionado con algún santo, pero era como la semana o los días donde toda la población e incluso el propio pueblo se engalanaba. La alimentación, pues su dieta se basaba en pan de centeno o avena, huevos, verduras y potaje de legumbre, más o menos lo que la tierra y los animales daban. En días de fiesta o Navidad se mataban aves y hacían matanzas de cerdo en los meses de noviembre a diciembre. No se nos puede olvidar que la matanza de cerdo, aquellos que podían hacerla, pues les surtía de carne para el resto del año. Por lo tanto, se mezclaba con el resto de posibilidades, pero aún así su alimentación o su dieta era bastante deficiente. El románico. Bueno, pues el románico va a ser el estilo artístico que se desarrolla entre los siglos XI y mediados del XII. Su nombre procede de un arco característico que recordaba al del mundo romano. De aquí su nombre o su nomenclatura. A su difusión, bueno, pues colabora muchísimo la orden benedictina, que adopta este estilo en su principal casa, el monasterio de Cluny, en Francia. Las cruzadas y los maestros canteros, que con sus cuadrillas de albañiles y escultores viajaban ofreciendo sus servicios. Esto es lo mismo que he comentado anteriormente. Nos vamos a encontrar con que los monasterios van a ser el centro cultural y también en lo que es el epicentro de las nuevas tendencias que se van a dar en el momento. Entonces ellos construían unos grandísimos edificios siguiendo unos estilos. Bueno, pues va a dar la casualidad que este estilo es el que se pondrá de moda en este momento. A todo ello, pues eran varias características las que ayudaban. Bien las cruzadas, la propia proliferación de la orden benedictina o incluso los maestros canteros que para buscar trabajo pues se desplazaban de localidades en localidades para poder desarrollar estos edificios. En arquitectura, ¿cuáles son los elementos principales que nos encontramos? Pues mirad, uno de los elementos principales que nos vamos a encontrar es que utilizan como material la piedra. En estos momentos se van a utilizar una altura bastante potente, por lo tanto los muros eran muy gruesos, necesitábamos un material resistente. Los soportes, pilares cruciformes y las columnas. Las columnas ya las conocemos y los pilares cruciformes tienen esta forma básicamente. También nos podemos encontrar algunos que tengan los brazos laterales, perdón, a ver si consigo hacerlo bien, ¿vale? Y tenían algunas columnas adosadas en este lateral y en este de aquí. O bien columnas, ¿vale? Por ejemplo, en la fotografía esta que tenemos aquí podemos observar que aparecen algunas semicolumnas adosadas a la pared. Arcos semicirculares o de medio punto. Esto ya lo hemos visto anteriormente y tenemos con que los semicirculares de medio punto van a ser estos de aquí. Y todos los que tenemos aquí situados van a ser de medio punto. Es como si cogemos este círculo, lo partimos por la mitad, el arco que queda aquí es un arco semicircular o de medio punto. Seguimos, la bóveda de arista que se produce a través del cruce de dos bóvedas de cañón. Cuando hablamos de bóveda de cañón o de medio cañón, estas tienen o serían un arco medio punto, el cual yo lo prolongo. Así es como nos encontramos o cómo serían esas bóvedas de cañón o de medio cañón. ¿Cómo se forma una bóveda de arista? Una bóveda de arista o bóveda ojival se produce cuando se intercalan o intercruzan
2 bóvedas, ¿vale? Por lo tanto, la forma que tendría sería tal que así. Ahora después pongo una fotografía y podremos verla. Esta sería la bóveda de arista. Se reforzaban con arcos fajones que trasladaban lo que son los esfuerzos, que trasladaban los empujes directamente a los pilares. ¿Qué serían un arco fajones? Pues imaginaros que está la bóveda de cañón y en esta parte de aquí yo coloco un arco, yo coloco otro arco y otro arco. Yo siempre comento que fajón puede ser una especie como de faja, lo que hacen es reforzar. Por lo tanto, estos empujes pasaban directamente a muchas veces las columnas que había aquí situadas. Si esto era un pilar cruciforme, bueno, pues esa columna va a ser la que va a aguantar el empuje de esa bóveda, se mantenía y se sostenía. Muy importante, los contrafuertes, muros gruesos y pocas ventanas. ¿Por qué pocas ventanas? Porque los muros eran muy potentes, por lo tanto no controlaban mucho el hecho de hacer unos edificios altos y que se mantuviesen, por lo tanto los huecos, los vanos que nos vamos a encontrar, las ventanas van a ser muy pequeños. Muros gruesos y contrafuertes para sujetarlo al exterior. Al exterior, ¿qué nos encontramos? Pues esto va a ser casi siempre decoración. Mira, fajas verticales. Esas fajas verticales pueden ser pues, perfectamente cualquiera de estos elementos que nos podemos encontrar aquí. Esto sería una pilastra o bien directamente una columna. En este ejemplo, por ejemplo, el San Sernín de Toulouse no aparece tan claramente representado. Galería de arquillos ciegos. Estos son muy característicos, sobre todo en el románico que aparece en Cataluña. Sería una especie como de elementos así. Es como si yo cojo estas ventanas y las tapo. O aquí directamente hago esto. Esto serían la galería de arquillos ciegos. Y las molduras, muy características. Y aquí, en esta fotografía, tenemos un montonazo de molduras. Todo lo que he explicado anteriormente, bueno, pues lo vamos a ir repasando poco a poco. Mira, el material que nos vamos a encontrar va a ser la piedra. Aquí lo tenemos totalmente representado. Otro de los elementos muy importantes que nos encontramos son esa especie como de pilares. Pilares cruciformes. Aquí, por ejemplo, van a tener algunas medias columnas adosadas. Esto de aquí es la bóveda de cañón que os he dicho y estos son los arcos, fajones, una especie como de arco que lo que hacía era aguantar la bóveda de forma que la fuerza o directamente los empujes fuesen a la propia columna. Muy importante los capiteles. La decoración era muy concreta y estaba situada en elementos muy característicos y sobre todo sobresalientes. Aquí tenemos otra vez esta bóveda de cañón con estos arcos fajones, arco de semicircular o de medio punto y el material la piedra. Y esta de aquí es la bóveda de ojiva, la cual se formaba con el cruce de dos bóvedas de cañón. Siempre se van a utilizar una especie como de nervios, aunque esta de aquí es más tirando al gótico, ¿vale? Siempre más o menos en los laterales donde se situaban estas y no tienen estos nervios tan marcados. Como podéis ver, aunque esta de aquí evidentemente tiene alguna luz indirecta, las iglesias suelen ser bastante oscuras. Y digo iglesia porque es el edificio más característico que nos vamos a encontrar en este momento. Hablando de más cosas, mirad, antes os he dicho las diferentes molduras. Aquí tenemos una especie como de ajedrezado, ¿vale? Una moldura en la cual descansa la bóveda de cañón en donde se une lo que es el muro encima de este arco de medio punto con la bóveda de cañón. Muy importante, los arcos fajones. La iglesia es el edificio principal en el cual se sustenta en románico. Aquí tenemos una planta de la misma y aquí podemos ver una nave central, la cual se corta por el crucero transepto y todas estas naves con estas X, ¿qué son? Pues son básicamente las naves laterales y esas X me dicen que estaban cubiertas por bóvedas de arista. Mira, nos encontramos con que la iglesia va a tener planta de cruz latina. Esto de aquí es una cruz latina. Cuidado, la cruz latina tiene este segmento mucho más largo, ¿vale? Van a tener 3 o 5 naves. De 3 o 5 naves. Y también estaban separadas por arquería. Lo que hemos dicho, esta parte de aquí, todo esto está separado por arco. Muy importante es que tienen una nave transversal que va a ser el transepto o el crucero. Aquí lo vemos en planta y aquí lo vemos en este alzado. Nave central, naves laterales, trasero o crucero o transepto, y en esta parte de aquí aparece una especie como de torre, aunque muchas veces no podemos encontrar esto, o bien un cimborrio, que es como si fuese algo, una especie como de construcción, un templete, algo más pequeño. La cabecera es muy importante porque va a tener una cabecera con una serie de ábsides inferiores. Todo esto va a estar muy relacionado con la iglesia de peregrinación. Esta especie como de ábsides más pequeños o absidiolos permitían pues básicamente poder hacer
misa en el interior. Y también una girola. ¿Qué es una girola? Este elemento de aquí. Mirad el trayecto que veis representando. La girola permitía el que, pues básicamente la iglesia de peregrinación entrara por uno de los laterales y voltear a toda la iglesia sin tener que pasar por la parte central, donde se podía estar representando o llevando a cabo alguna misa o algo. Va a ser muy característica. Por ejemplo, vamos a encontrar la de Santiago. Para poder ver al santo, pues se hace por la parte trasera, se da la vuelta y se sale sin tener que molestar o sin tener que interferir a lo que ocurre. Ahora estoy haciendo el recorrido, ¿vale? Para que lo veáis. Lo que ocurre en su interior, en la parte central. También muchas veces nos encontramos con que muchas de estas iglesias van a tener una tribuna. Una tribuna era este elemento de aquí, ¿vale? Era una especie como de pasillo un poquito más alto que estaría situado encima de estas naves, ¿vale? Y lo que se permitía una serie de ventanas para poder observar lo que ocurría en la nave central. Es muy importante, sobre todo cuando en época de peregrinación ciertas iglesias, bueno, pues casi duplicaban la propia capacidad de la misma. Suelen tener siempre ventanas al exterior. Entre las iglesias románicas más características pues destaca Santa Fe de Cons, la Santa Madalena de Vézelay, San Pedro de Moissac en Francia, la Catedral de Durham en Reino Unido, la Catedral de Worms en Alemania o por ejemplo el conjunto de Pisa en Italia. El conjunto de Pisa seguro que lo habéis visto todos. Es esa torre la cual se encuentra así como torcida. Seguro que sí lo habéis visto, ¿vale? La cual le fallan los cimientos. Otro de los edificios románicos también muy característicos de esta época van a ser los monasterios, los castillos o las murallas. En esta fotografía, bueno, pues lo que hago es repasar o ampliar lo que hemos visto anteriormente. Mirad, aquí tenemos lo que sería la nave central de cualquier iglesia de peregrinación. En esta iglesia, bueno, pues vemos claramente lo que serían esos arcos de medio punto. También nos vamos a encontrar esa especie como de arcos fajones y aquí tenemos los pilares junto con sus columnas adosadas donde descansan esos arcos fajones. Ahí esta parte de aquí es donde iría la tribuna, siempre encima de las naves laterales y aquí lo podemos observar más claramente. Esto de aquí sería la bóveda de arista que he dicho anteriormente y la parte de arriba esa tribuna, en el cual aparece un arco semicircular y en su interior aparecen dos arcos mucho más pequeños, los cuales aparecen sustentados por dos columnas junto con capiteles. Aquí tenemos lo que son las diferentes naves y esto de aquí sería la planta del propio edificio. Muy importante la girola, esta parte de aquí sería la girola, esto de aquí ábsides más pequeños o una girola con absidiolos, ¿vale? Esto de aquí es el transepto o el crucero. Aquí es donde estaría situado el cimborrio. Esta es la nave central. Y esta y esta. Naves laterales. Y la mayoría de estas iban a tener puerta en esta parte de aquí. A todo este elemento se le denomina la cabecera de la iglesia. Y esta planta o esta iglesia tiene planta de cruz latina. Para terminar esta última parte nos vamos directamente a la decoración. Sobre todo me voy a centrar en una parte muy importante que es la escultura. Mirad, la escultura va a tener unos sitios muy marcados en este momento. ¿Por qué es muy importante la escultura? Pues la principal función que va a tener la escultura es que permitía sobre todo enseñar la doctrina cristiana. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en esta época toda la población era analfabeta, pero a través de la escultura y los elementos representados en las diferentes partes de la iglesia y dentro de la iglesia, pues encima cuando leían el evangelio y demás, pues lo que hacían era aprender la doctrina básicamente de oído, escuchando. La función que van a tener esta figura, bueno, pues estas figuras ni buscan el realismo ni buscan la belleza, también intentan apartarse un poquito para que no lo entroncasen con el paganismo del mundo romano, sino que buscan la expresividad o la comunicación clara del mensaje que quieren transmitir. Van a ser rígidas, van a ser totalmente alargadas, impasibles y también están muy relacionadas con el marco en el que se sitúan. Los temas, pues la mayoría de los temas van a estar relacionados con el Antiguo Testamento. Temas. Tenemos el Antiguo Testamento,
Aparte del Antiguo Testamento está la vida de Cristo. Aparte de la vida de Cristo tenemos las leyendas de santos, ¿vale? Virtudes y el pecado. Perdón por la letra. ¿Qué más cosas nos encontramos? Pues mira, aparte de estos temas, uno de los más característicos, lo que más se va a representar de todo va a ser el juicio final, o bien el Pantocrator. Bueno, el juicio final con el Pantocrator siempre en la parte central, que representa a Dios Todopoderoso. Elementos característicos, mira, uno de ellos van a ser las arquivoltas. Yo siempre digo a mis alumnos que la arquivolta que es un arco y una vuelta, arco y 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 vuelta, arquivoltas, ¿vale? Esta parte de aquí son las jambas, donde siempre nos vamos a encontrar personajes representados, como vemos aquí. El dintel es esta especie como de muro recto que hay situado encima de la puerta, ¿vale? Estructuras adinteladas porque tienen un dintel. Un parteluz, que era una columna potente, que lo que hacía era sujetar ese dintel. O bien el tímpano. El tímpano era el hueco que quedaba y en el cual se situaba, en el cual podíamos encontrar siempre el relieve o el elemento más característico de la iglesia o a quien iba dedicada. Bien, bueno, con esta diapositiva lo que voy a hacer va a ser ponerle letra a todo lo que he comentado anteriormente y lo voy explicando con algunas imágenes. El principal destino que nos encontramos de la escultura van a ser la iglesia. Su principal función, bueno, pues enseñar a la población, ya que eran, muy importante, y mucho cuidado con esto, eran analfabetos. Esto explica que no se busque la belleza, sino la expresión del mensaje que se quiere transmitir. Por eso van a ser alargadas, rígidas y son figuras totalmente impasibles. Temas, escenas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, de la vida de Cristo y santos, bien la virtud del pecado, bien, perdón, o también aparece representado algunas escenas del fin del mundo, como ahora sí el juicio final presidido por el Pantocrator o Dios Todopoderoso. El relieve de la escultura exenta, por la mayoría de ellos van a estar hechos en piedra y se aplica a escultura en capiteles, interiores de claustro y tímpanos de las portadas. Se ajustan a la ley del marco, como podemos verlo en este capitel, bien en este interior del claustro. Aquí aparece la duda de Santo Tomás, aparece Santo Tomás metiendo el dedo en la hendidura que provocó la lanza de Longino en el costado de Cristo, ¿vale? O como ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, aparece lo que es Cristo poderoso, representado una especie como de mandorla, con los 4 evangelistas alrededor. Esos 4 evangelistas, cada uno representado con los símbolos, el águila, el león, el toro y el ángel, los 4 principales. Muchas veces también encontramos que aparece escultura exenta. Cuando hablamos de escultura exenta es este tipo de elementos a los cuales nosotros le podemos dar la vuelta. Muchas o la mayoría están hechas en madera policromada o marfil y los temas poco variados. Cristo crucificado, el cual aparece de pie con 4 clavos, con vestiduras muy largas, que no es como los Cristos que vamos a encontrar ahora, que son mucho más barrocos, mucho más llenos de sangre, es mucho más expresivo. Este es totalmente impasible, con gestos sereno, nada de sufrimiento. La Virgen se representa como trono de Dios. Aparece sentada con Jesucristo en sus rodillas. Aparte de la escultura, también aparece la pintura. Mira, la pintura casi siempre se realizaba al fresco, que era una técnica en la cual se iban aplicando los pigmentos en una base que se daba anteriormente. Sobre los muros de la iglesia o sobre tabla con una capa de yeso para ponerla delante de un altar, lo que se llamaría frontales de altar. Y en esta época también aparecen las miniaturas. Se caracteriza por ser una pintura lineal donde predomina sobre todo el trazo negro grueso y posteriormente rellenado con un montón de colores planos, con predominio siempre del azul y también del rojo. Aparece un total desinterés por mostrar los volúmenes o también la profundidad del espacio, como podemos ver aquí. Lo que directamente nos interesa, lo que directamente se intenta mostrar en estas pinturas es el mensaje. No olvidamos si están mejor hechas, peor hechas, si son bonitas o son feas. Y no podía terminar este tema sin explicaros, por ejemplo, este tímpano. El tímpano que os presento es el tímpano de Santa Fe de Cons, donde aparecen 3 estratos claramente diferenciados y aquí, por decirlo de alguna forma, vamos a tener establecido la diferenciación entre uno y otro. Muy importante la ley del marco, muy importante las figuras totalmente quietas, totalmente impasibles, pero representan de forma muy clara el mensaje. En la parte central aparece Dios Todopoderoso, el cual, como podemos observar, están enseñando las marcas de la pasión, o sea, lo que son las 4 marcas de los clavos. Y en estos números aparecen los diferentes elementos. Por ejemplo, en el 1 aparece una serie de ángeles trompeteros, que son los ángeles los cuales anuncian ese juicio final. Muy importante esta parte de aquí, es como si fuese
una cruz donde estaría el juicio. A la derecha encontramos el infierno y a la izquierda nos encontramos el paraíso. Entrada al infierno, entrada al paraíso, por eso aparece así una especie como de casa. En el número 2 pues aparece la cruz de Cristo victorioso. El número 3 estaría aquí, que sería San Pedro. San Pedro siempre aparece porque va a tener una llave, igual que San Pablo, una espada. En el número 4 sería la Virgen. En el 5 aparece el Todopoderoso, una aureola mística. Esa aureola mística también se conoce con el nombre de mandorla, una especie así como de almendras con una estrella en el interior, rodeado siempre de los 4 evangelistas, como he dicho anteriormente. En el número 6, bueno, pues aparece una serie de ángeles, los cuales están privando o están parando a todos estos demonios o infieles, los cuales tienen forma de esqueleto, tienen cara de demonio. Era genial la representación que hacían de ellos, intentando evitar que entren al cielo. Muy importante este juicio, y vemos esta especie así como de olas, ¿vale? O de línea ondulada, que lo que hacen es irradiar ese poder. En la número 7 aparece o nos vamos a encontrar a Santa Fe portando la iglesia. En el número 8 los condenados entrando en el infierno. Aquí lo tenemos, mira este monstruo, como lo que hace es comerse a todos los que entran, y muy importante cómo se adaptan a la ley del marco. El elemento más pequeño va situado en la parte más pequeña, incluso lo que es la posición. En el número 10, me adelanto, aparece ese demonio. En el 9 los diferentes castigos a los condenados, y esta parte, o sea, esta parte simétrica, si lo comparamos con esta de aquí, para que veáis, está todo mucho más ordenado, aparece un arco semicirculares, aparece todo representado de forma muy característica, con muchísima paz, de forma que todo aquel fiel que fuese o entrase a la iglesia de Santa Fe en Concs, pues pudiese ver lo que le esperaba si se unía al Evangelio de Cristo o decidía apartarse de la vida que ellos mismos promovían, y sobre todo daban fe en toda y cada una de las misas y de las oraciones que llevaban a cabo. Este tímpano sí que es cierto que resume básicamente todas las características que hemos visto en el románico. Es totalmente adaptado al marco, son figuras impasibles, hechas todas en piedra, con un mensaje totalmente claro para aquellas personas las cuales no sabían ni leer ni escribir.